Hola, ¿qué tal? Soy Patty de Patty's Traces. Soy una artista que desde el año pasado he comenzado nueva, recontra nueva. Este es uno de los primeros videos de los cuales estoy grabando, así que quiero que estos sean como estudio vlogs donde yo pueda mostrar mis procesos, cómo es que yo creo el arte, cómo es que empiezo a idear las cosas que quiero diseñar. Este es uno de los primeros videos y les quería mostrar un poco, porque una amiga se casa el próximo año y me ha pedido diseñar toda la papelería para su matrimonio. Entonces, hoy ya vamos a dedicarnos solamente a diseñar, a dibujar para la primera papelería que vendría a ser Save the Date. Ya ellos me confirmaron colores, letras y ayer empecé a escoger las flores que me gustaría colocar, ¿no? Aparte de que les he pedido qué flores les gustaría incluir. Mi amiga me pidió que agregara lo que vendría a ser crisantemos y amaranto, que vendría a ser como la kiwicha. Yo soy peruana, entonces allá se conoce como kiwicha. Entonces la flor de la kiwicha o el amaranto lo vamos a estar incluyendo. Estoy esperando a que el novio me responda también, pero hoy día vamos a empezar a hacer algunos drafts para empezar a ver cómo podríamos diseñar el Save the Date. Les quiero mostrar lo que ayer estaba empezando a hacer. Ahí está. Estas son unas margaritas y estas es un tulipán. Mi idea inicial era empezar a dibujar las flores totalmente por separado para de ahí empezar a unirlas de forma digital, ¿no? Pero me di cuenta de que si es que yo le quiero dar algún tipo de movimiento, necesito hacerlo desde el inicio. Entonces hoy vamos a empezar a ya ver los diferentes tipos de diseños que podrían ser las propuestas para mostrarles. Entonces vamos a dibujar. Ok, ya está el momento, ya voy haciendo dos dibujos. Uno que es el crisantemo, que no pensaba que iba a tener tantos pétalos. Cuando son flores súper carnosas, es decir, que tienen muchos pétalos y son pomposas, se me hace difícil dibujarlas porque siento que tienen demasiado detalle como que me gustaría colocar, ¿no? Y que se viera que efectivamente es así de pomposo y que no me salga todo plano. Entonces, creo que lo he logrado. No estoy muy feliz con el tema de las plantas, en la parte verde que le he colocado porque me parece de que lo he cargado un montón, entonces creo que voy a tener que quitar algunas cosas para que esté un poco más limpio. Y de ahí hice otro dibujo que vendría a ser con el amaranto. Es mucho más sencillo de dibujarlo porque es esa flor. Son hebras que caen, que más que nada con el acuarela, más que con el lápiz o con la tinta, voy a poder lograr. Va a ser más que nada el juego de colores con el acuarela. Entonces ya ahorita voy teniendo esas dos propuestas, el crisantemo y el amaranto, así que me falta de que el novio me envíe la propuesta de flores que a él le gustaría y nada más, o sea, estoy feliz con el crisantemo que me ha salido hasta el momento. No pensé que me iba a salir, les voy a estar mostrando el trabajo. Este es el crisantemo que he dibujado. En esta parte están absolutamente todos los pétalos. En la parte de derecha le voy a colocar todo lo que vendría a ser el texto. Y al inicio solamente había colocado el tallo del crisantemo, pero estaba viendo muy vacío. Entonces le empecé a agregar eucalipto, hojas de olivo, oreja de oveja, porque se llama lamb's ear,
pero no estoy segura porque ya ahora se ve muy cargado. Entonces creo que voy a borrar algunas cosas de acá y solamente lo voy a dejar con 3 hojas y fin, porque la simplicidad que ellos me estaban pidiendo se pierde acá y eso es lo que no me gusta. Así que vamos a seguir probando. Bueno, hoy día hemos sacado a pasear a Apa, él es mi perro. Tiene 4 años. Le encanta morder palitos que encuentra alrededor. Hoy día va a ser un poco frío, hay un poco de nubes, sol. Vamos a seguir paseando al perrito. Ok, ya el novio me respondió sobre las flores que él va a querer estar incluyendo en la propuesta, que son tulipanes. Entonces ya dibujé crisantemos y ya dibujé el amaranto. Voy a hacer 2 propuestas más, donde incluya uno el tulipán y el otro, digamos, como que un grupo floral. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo y después les muestro qué tal está saliendo. Listo, ya terminé de hacer las 2 propuestas adicionales que estaba pensando. Ya les he enviado las 4 propuestas que tenía en mente para que ellas puedan priorizar. Empiezo a colorearlas con acuarela. Vamos a ver qué tal me sale de crisantemo, porque al tener tantas hojitas, la misma flor, es un poco complicado para que se pueda ver dónde comienza una flor y dónde comienza un pétalo y dónde comienza el otro pétalo. Entonces vamos a ver. Ahorita ellos están viajando, así que vamos a esperar al día de mañana. Así que vamos a ver su respuesta y ya vamos avanzando. Los mantengo al tanto.